Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado El lenguaje hablado, la endofasia y el ictus. Hace ahora justo 10 años que tuve un ictus. Dicen que aquello fue un accidente cerebrovascular. Parece que esto ocurre cuando no llega la sangre al cerebro debido a que se ha obstruido una arteria. Por lo tanto, pese a mi ignorancia en psicología y medicina, puedo hablar por experiencia propia. Tengo antecedentes familiares. Mi padre, hacia los 80, tuvo un ictus que le paralizó la parte derecha, la peor. Yo lo tuve mucho antes, a los 67, pero tuve suerte y fue muy leve. Quizás un aviso, y desde entonces, con medicamentos, he salido adelante. Recuerdo perfectamente el día que me pasó. Salíamos de viaje con unos amigos y con todas mis capacidades mentales, viéndolo todo claro, vi que tenía dificultades para expresarme. La salida era de buena mañana y al no saber lo que me pasaba, seguimos adelante con el viaje. 2 o 3 días después, un amigo se dio cuenta de que algo no iba bien al observar que en el restaurante echaba hacia adelante mi plato. Parece que me hizo alguna pregunta y se ve que no respondí de forma lógica. Al día siguiente, sin decirme nada, nos llevó a un ambulatorio de un pueblecito de los alrededores, donde nos atendió un médico. Me hizo algunas preguntas que recuerdo contesté bien, aunque con dificultad. Nos dijo que el episodio parecía haber pasado, pero que en el momento que fuéramos a casa pasáramos sin falta por el hospital. El mundo interior era una especie de sueño y parecía que estaba ligado al exterior mediante un hilo muy fino. Al llegar a casa recuerdo que cogí mi coche y conduciéndolo, mi pareja y yo llegamos al hospital. Aparcamos en urgencias y nos metimos dentro. 2 o 3 días después, tras haberme hecho todas las pruebas habidas y por haber, cargados de medicamentos, nos volvimos a casa. Recuerdo que unos días después lo comenté en las redes sociales, pero al tratarse de un párrafo algo largo, con el tiempo vi en él algunas incoherencias. No sé si los demás llegarían a verlo. En estos 10 años he ido mejorando. Ahora no sé si es que de aquello ya no me quedan reminiscencias y lo que tengo ahora es el deterioro normal de la vejez al tener 76. Siempre he sabido lo que me pasaba, aunque era difícil definirlo. En más de una ocasión he tenido que pedir perdón por no mirar la cara. Tanto me tenía que concentrar buscando las palabras exactas que giraba la cabeza en mi concentración esforzándome en encontrarlas. Hoy, leyendo la prensa y las portadas de todos los días, he visto una palabra que me ha llamado la atención: anendofasia. Viene a ser cuando algunas personas no tienen lenguaje interior, o el también llamado pensamiento silencioso. Indagando he visto que la cosa viene de los filósofos griegos, aunque parece que dando palos de ciego, ahora por fin se ha acabado de definir más correctamente. Tiene algo que ver con la afasia, que es también un trastorno cerebral de índole parecida, aunque se trata de expresar lo interior mediante el habla. No creo que haya sido la dificultad
de comprender el lenguaje. Se trataría de una forma previa anterior, de lo que posteriormente hay que traducir al mecanismo del habla. El lenguaje es una forma reducida y condensada de un sentimiento interior, algo abstracto percibido del que se es plenamente consciente. Y es entonces cuando aparece la traducción mediante el mecanismo de la palabra. Una cosa es cómo tú percibes y vives interiormente tu mundo y el que te rodea, y otra muy distinta expresarlo mediante el lenguaje. Se trata pues del ámbito de la semántica, que no es la fonética. Desde siempre he tenido una forma básica de pensamiento sin palabras, una forma de raciocinio conmigo mismo, vida interior. ¿Por qué al escribir lo hago tan fácil sin ninguna clase de problema? ¿Por qué me tengo que concentrar tanto al expresarme verbalmente? ¿Será porque busco en mi interior las palabras apropiadas y tengo que concentrarme? En definitiva, hay que diferenciar el pensamiento del lenguaje hablado. Lo primero es la base de todo. Lo segundo es la reducción del mismo hacia el exterior. Bueno, no lo sé. Así es como yo lo he percibido. Hasta la próxima reflexión.